Ya pues, venga. Aquí tengo solo van a hacer 3 dibujos. Voy a hablar fuerte para no atrasarnos, ¿no? Porque las cabezas en una hora ver el tálamo y hipotálamo, ¿ok? Entonces, el tálamo, entonces, tálamo significa cama, y el tálamo son estas estructuras así, circulares. Acuérdense que los tálamos son los papás del diencéfalo, y diencéfalo, tálamo y hipos. Tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo. Entonces, la imagen de la derecha es un corte coronal del cerebro. Aquí está un hemisferio, aquí está el otro hemisferio, los ventrículos laterales. Entonces, justo en medio, el tercer ventrículo es esta rayita de medio. Entonces, justo en medio, al lado de los ventrículos laterales, están los tálamos, tálamo derecho y tálamo izquierdo. Los dos se comunican por una adherencia intertalámica. Entonces los tálamos tapizan
la pared lateral del tercer ventrículo. Miren, tapizan la pared lateral del tercer ventrículo. El tercer ventrículo en un corte coronal que solo se ve como una línea. Entonces, el tálamo sirve, imagínense una computadora, es como si fuera el CPU. Entonces, el tálamo es una estructura, un núcleo. Acuérdense que cuando hablamos de núcleo, sustancia gris, es donde están las zonas neuronales. Entonces, es una, digamos, como dos huevitos profundos en el diencéfalo, tapizando las paredes laterales del tercer ventrículo, donde todas las aferencias van a llegar ahí: sensibilidad, motricidad, equilibrio, la visión, la audición, el gusto, excepto uno, que ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, todo pasa por el tálamo, es un relevo, hagan de cuenta: corteza, tálamo, médula, médula, tálamo, corteza. El tálamo tiene que ser el gran chismoso, entonces tiene que estar enterado de todo, excepto de una sensación. A ver, que me diga cuál es. Okay. El tálamo. Entonces, el tálamo tiene muchos núcleos. Entonces, a mí se me ocurrió dibujarlo como si fuera un cubito para hacerlo un poquito más sencillo. Entonces, miren, de tal manera que este cubo está dividido como en muchas partes del mismo cubo. Tiene una pared medial, una pared lateral, una parte superior y una parte inferior. Entonces, podemos decir que los núcleos talámicos se dividen en tres grandes núcleos: los núcleos mediales, los núcleos anteriores y los núcleos laterales. Tres grupos de núcleos: mediales, anteriores y laterales. Gracias. Bueno. ¿Lo escuchan? ¿Mejor? ¿Más o menos? Queremos volumen. Bueno. Te lo pego, ¿no? Bueno. Entonces, ¿vamos bien? Entonces el tálamo. La radio. No soy ingeniero. Bueno, entonces, los tálamos entonces son el centro del diencéfalo, en la pared lateral del tercer ventrículo. Hay dos tálamos unidos por una adherencia intertalámica y forman diferentes núcleos. Ahí está, ¿no? Entonces, miren, el núcleo medial, los núcleos anteriores y los núcleos laterales. Entonces, sirve saber cuáles son y qué hacen. Esto va a tener un contexto clínico ya después cuando lo veamos en neuro. Entonces, núcleos mediales. Los núcleos mediales son dos: el que está hacia el dorso del tálamo y hacia la región medial. Miren, esto es el dorso, la superficie superior. Entonces va a la superficie dorsal y medial. Entonces se llama núcleo dorso medial. Okay. El núcleo dorso medial, cada núcleo se encarga de una cosa diferente. Ya, vale. ¿O sí? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Núcleo dorso medial se encarga de darle el input a la corteza prefrontal, que ya saben qué hace. Núcleo dorsomedial va hacia la corteza prefrontal, que tiene que ver con la personalidad, área 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Y es el principal centro que hace el output hacia el hipotálamo. ¿Qué es input y qué es output? Input llega al lugar, output sale. Entonces, el tálamo se comunica con el hipotálamo por medio del núcleo dorsomedial. Esa sería una buena pregunta de examen. Núcleo dorsomedial. Ok. El segundo núcleo medial, de la región medial, es este pequeñito. Entonces, miren cómo aquí hay una franja verde, se va hacia allí, se va como una tipo Y o una L. Esta línea que se ve ahí es una línea de sustancia blanca y se llama la estría medular talámica. La estría medular talámica no es más que nada que un corredor de sustancia blanca que hace que se dividan los núcleos. Entonces, la estría medular talámica delimita los mediales de los laterales del anterior. ¿Ven? Miren, mediales, anterior, laterales.
Y hay los núcleos que justamente se generan dentro de la estría medular talámica en el centro. Entonces se conocen como centromediales. Y como están en medio de todo este rollo, entonces los núcleos centromediales van a recibir prácticamente aferencias y eferencias de todo le va a llegar. Hagan de cuenta que el centromedial es un regulador. No tiene algo en específico, sino que le llega de todo. Y así acabamos los núcleos mediales. Vámonos con el núcleo anterior, solo es uno. Los núcleos anteriores solo es el núcleo anterior. El núcleo anterior es importante porque aquí llega la vía mamilo-talámica. Ahorita vamos a ver que hay un núcleo hipotalámico que son los cuerpos mamilares, y los cuerpos mamilares van hacia el tálamo por medio del tracto mamilo-talámico de Big-Dacir. ¿Se acuerdan de Big-Dacir? Sí. Pues aquí también está de chismoso, no solo en el cerebelo, sino que Big-Dacir también describió la vía mamilo-talámica. Los cuerpos mamilares son unos núcleos hipotalámicos posteriores, que el hipotálamo se comunica con el tálamo por medio del núcleo anterior. Entonces, el input talámico es el núcleo anterior, el output talámico es el núcleo dorsomedial. Entonces, la vía mamilotalámica tiene que ver con el sistema límbico. Bueno, desgraciadamente ese tema lo tuvimos que sacrificar en el curso, pero quédense que el sistema límbico son muchas estructuras cerebrales profundas que se encargan de las emociones, de la ira, de la sexualidad, etcétera. Entonces, el tálamo también tiene que estar enterado de las emociones por medio del tracto mamilo-talámico de Big-Dacir. Como es muy complejo el sistema límbico, hay un núcleo talámico que le tuvo que ayudar al anterior, y ese es el lateral dorsal. Entonces, el lateral dorsal también tiene un involucro con el sistema límbico. ¿Quién es el principal? El anterior. El lateral dorsal le ayuda. Entonces, ya estamos en el territorio de los núcleos laterales. Lateral hacia el dorso, medial hacia el dorso. Tienen lógica los nombres, ¿no? Lateral, dorsal, está cerca del anterior, por lo tanto actúan igual. Tienen que ver con el sistema límbico. Vámonos al lateral posterior. La LP, ¿no? La LP no es de la putería, aquí es del lóbulo parietal. Y entonces, la LP es el que le llegan las aferencias del lóbulo parietal. No se llama LP por lóbulo parietal, eso es para acordarme. LP es lateral posterior, pero pues lateral me suele a la P parietal y así me acuerdo qué hace, ¿no? El núcleo LP tiene que ver con el lóbulo parietal. Ustedes ya saben lo que hace el lóbulo parietal, ¿no? El lóbulo parietal, el lobulillo parietal inferior, también tiene el giro supramarginal, el giro angular, y pues ya saben el involucro de funciones que tiene. Tiene que ver con el lenguaje, etc. Vámonos ahora con los ventrales. Esta es todos los ventrales, que siguen siendo laterales, nada más que ya están hacia el vientre. Es un juego de palabras. Entonces miren, ventral anterior y ventral lateral. No hemos hablado nada de motor ni sensibilidad. Es momento de hablar de motricidad y de sensibilidad. Todos los núcleos ventrales tienen que ver con esto. Entonces, el ventral anterior y el ventral lateral tienen relación con los núcleos basales, que creo que es la siguiente clase. Núcleos basales. Los núcleos basales, como su nombre lo dice, son núcleos que están en la base del cráneo, que ayudan a la vía córtico-espinal a que los movimientos sean más finos. Entonces, de manera indirecta, hagan de cuenta que la motricidad no llega directamente al tálamo, de manera indirecta, por medio del núcleo ventral anterior y lateral, por medio de los núcleos basales, ayuda al tálamo que la motricidad sea fina. O sea, por ejemplo, la vía córtico-espinal hace que yo haga así. Los núcleos basales hacen que haga así, pero no tiemble. ¿Me explico? Por ejemplo, la enfermedad prototipo de los núcleos basales es la enfermedad de Parkinson. El paciente tiembla. Entonces, el paciente con Parkinson no está débil al hacer así, pero tiembla, porque los núcleos basales se encargan de que el movimiento sea fino. Y los núcleos basales se comunican con el tálamo por medio del núcleo ventral anterior y ventral lateral. Vámonos a lo sensitivo, eso es lo motor. Los sensitivos son los ventrales posteriores. Hay un anterior, hay un lateral y hay posteriores. Los posteriores se subdividen a su vez en ventral posterior medial y ventral posterior lateral. Ven cómo se va la línea media y el otro se aleja de manera lateral. Entonces,
¿Se acuerdan a dónde llega la vía del tracto espinotalámico? ¿A qué núcleo? Que les dije, no batallen, solo es un núcleo. Ya cuando veamos tálamo les voy a decir que hay un buen, pero ahorita solo aprendes que hay uno. ¿No se acuerdan? Que les dije, siempre llegan a este núcleo, no hay pierde. Al BPL. ¿No se acuerdan? Al BPL. Entonces el BPL, el núcleo ventral posterolateral, es donde llega la sensibilidad. O sea, el tracto trigémino talámico y el lemnisco medial, cordones posteriores, y toda la vía trigémino-talámica. Acuérdense, la vía trigémino-talámica lateral es termoalgesia, la vía trigémino-talámica anterior es tacto protopático, y juntos en el tallo cerebral se convierte en lemnisco espinal. Los cordones posteriores, cuando llegan a la médula, dejan de ser cordones posteriores y se convierten en lemnisco medio. El chiste es de que toda la convergencia de sensibilidad, o sea, propiocepción, tacto grueso, tacto fino, van a converger en BPL. Y si hay la sensibilidad del cuerpo, tiene que haber sensibilidad de la cara. Entonces, BPM se va a encargar del tracto trigémino talámico. O sea, la vía que conduce la sensibilidad, la tacto epiquítico, tacto protopático, propiocepción del rostro. El trigémino es el que lleva la sensibilidad de la cara, entonces la vía trigémino-talámica va en BPM. Y finalmente el gusto también. El gusto se sabe que tiene inputs hacia BPM. El gusto es una sensibilidad. Bien. Pulvinar. El pulvinar es el núcleo más grande del tálamo. Es todo esto el pulvinar, miren. Todo esto es el pulvinar. Y el pulvinar es un núcleo que integra. Si LP ya se encargó de integrar la función parietal, entonces el temporal se va a encargar de la función fronto-temporo-occipital. O sea, prácticamente integra, por eso es grande el núcleo, porque es un núcleo integrativo. De tal manera que ven cómo el tálamo se encarga de que todo lo que el cerebro piensa, hace, manda, siente, el tálamo se va a enterar. Nos faltan 3 y ya. El núcleo geniculado medial, el núcleo geniculado lateral. Entonces, acuérdense que genu, como en el cuerpo calloso, genu es rodilla. Entonces, hay unos pequeños núcleos que están, más que rodillas se ven pies, ¿no? Pero bueno, imagínense que son rodillas. Entonces, las rodillas del tálamo, núcleo de rodilla medial y núcleo de rodilla lateral. Núcleo geniculado medial, núcleo geniculado lateral. El núcleo geniculado medial se va a encargar de la audición. La vía auditiva va a llegar al núcleo geniculado medial y la visión va a llegar al núcleo geniculado lateral. Muy bien. Y finalmente, los núcleos reticulares. Hay una cosa que se llama formación reticular. La formación reticular son un conjunto de neuronas en forma de red, por eso se llama reticular en forma de red, que van desde el tallo cerebral hasta el hipotálamo, así como una red. Imagínense una red que va así. Y se encargan, es bien importante la formación reticular porque se encarga, su función principal es que se encarga de que nosotros estemos alertas. La formación reticular también es como un chismoso que regula que la motricidad sea adecuada, que la sensibilidad sea adecuada y que estemos despiertos y alertas. De tal manera que si la formación reticular se afecta, el paciente no despierta. Me tocó el caso de un niño que sufrió traumatismo craneoencefálico, un golpe, hizo un pequeño hematomita en el puente y por más chiquito que era, no despertaba. ¿Por qué? Porque sangró justo en la formación reticular, que es lo que nos mantiene despiertos y alertas. Mala suerte del... La verdad ya no sé qué pasó, me fui de vacaciones y no sé si falleció, yo no estaba cuando regresé. Pero es importante la formación reticular. Entonces, es eso, no me cuento, pero no sé qué pasó, en serio. El chiste es que les va mal a los pacientes y se afecta la formación reticular. Entonces hay unos núcleos reticulares que van en la superficie periferia del tálamo, de manera, de cuenta, como dispersa, por eso los puse como una línea, pero rodean, dan cuenta como que encapsula el tálamo, se llaman núcleos reticulares. ¿Y qué hacen? Pues tienen que ver con la formación reticular, que ya les dije la función. La función reticular es un regulador de la motricidad, de la sensibilidad, de la conciencia, de estar despierto. Y ahí están los núcleos talámicos. Entonces miren,
el tálamo se encarga de casi todo. Miren, le llega la corteza prefrontal, que tiene que ver con la personalidad. Le llega el mamífero talámico, el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones y la memoria. Le lleva del lóbulo parietal, que tiene que ver con la percepción de las formas, con el lenguaje. Le llegan los núcleos basales, que es la coordinación de la fuerza. Le llegan todas las vías sensitivas de la médula y la vía sensitiva de la cara. Le llega el gusto, le llega la integración de los demás lóbulos, frontal, temporal, occipital. Le llega la audición, le llega la visión y la formación reticular, que ya saben qué hace. El único, como bien dijeron aquí, el único sentido que no, pues está el gusto, está la visión, está la audición, está la sensibilidad. Pues ¿cuál es? El olfato, porque el olfato es muy primitivo. El olfato es muy primitivo porque les lleva a los animalitos y desde la formación a sobrevivir. Por medio del olfato los animalitos identificaban que llegaba a su presa, o al contrario, el animal cazador olía su roedor, ¿no? Entonces es tan primitiva que no hizo conexiones en teoría, porque no va a faltar que en unos años ya descubrimos que, ¿no? Pero bueno, de manera directa se piensa que el olfato no tiene conexiones talámicas porque es un sentido muy primitivo, ¿sale? Pues ahí está, tálamo. Finalmente les quiero decir cómo se irriga todo este rollo, porque ya les da todo de dónde le llega sangre esto, ¿no? Entonces, tiene irrigación medial, o sea, hay una arteria que le lleva sangre. Ya sé que no hemos visto irrigación, les voy a decir las palabras de las arterias y cuando veamos irrigación le van a haber sentido. La irrigación medial talámica está dado por la arteria cerebral posterior en su primer segmento, y esta arteria se le llama la tálamo perforante. Su nombre lo dice, arteria que va hacia el tálamo y perfora, o sea, bueno, no es que literal perfora, pero, o sea, es perforante, es penetrante. Entonces, la irrigación talámica medial de la arteria cerebral posterior por sus ramas tálamo perforantes. La irrigación talámica medial y lateral es por las arterias coroideas posteriores. Las arterias coroideas posteriores, coroidea suena a coroides, a plexo coroide, entonces esta arteria va a los plexos coroides y al tálamo. Entonces, la irrigación medial, la tálamo perforante, que es parte de la arteria cerebral posterior. La irrigación un poquito más posterior es por las coroideas posteriores, que también es rama de la arteria cerebral posterior, no hay piedad. La irrigación lateral es por medio de la arteria carótida interna, y su rama es la arteria coroidea, también coroidea, pero anterior. Si hay coroideas posteriores, hay coroidea anterior. Y finalmente la irrigación anterior, o sea, la irrigación hacia aquí adelante del tálamo, es por medio de la arteria comunicante posterior. Y la rama de esta se le llama túbero talámica. Entonces, ¿ya vieron cómo es un relajo? Tiene una cantidad importante de irrigación. Le llega sangre de medio y posterior, por medio de la arteria cerebral posterior, coroideas y tálamo perforantes. Le llega sangre lateral por medio de la coroidea anterior y la carótida interna. Y le llega sangre anterior por medio de la comunicante posterior y las tuberotalámicas. Con todo esto les quiero decir que el tálamo tiene mucha irrigación de todos lados. Entonces, si tiene muchos vasos pequeñitos que llegan, hay un conflicto. En un paciente hipertenso que de repente llega con la presión arterial así desbordada de alta, como el tálamo le llega sangre por todos lados, es de las principales causas de derrame cerebral. Hablemos con términos médicos, EBC hemorrágico. Pues tanta sangre le llega con vasos tan pequeños que si un paciente con presión alta llega a su presión a 200, se rompen esta cantidad de vasos, y ahora imagínense si se sangra aquí, pues toda esta función se altera. Pues un paciente con una hemorragia talámica es un paciente grave que va a tener consecuencias importantes. Entonces ahí está la traducción clínica. Si hay una hemorragia talámica, sobre todo lateral y ventral, pues el paciente va a tener sobre todo alteraciones de la sensibilidad y alteraciones de la motricidad. Ahora que si el infarto fue más posterior, puede tener alteraciones de la visión y de la audición. Si el infarto fue más anterior, pues el paciente seguramente va a tener alteraciones del estado de ánimo, de las emociones, la habilidad emocional, en fin. Lo que les quiero decir es que obviamente es primer módulo, es la anatomía sana, pero pues como son chingones, entonces tienen que verle traducción clínica a lo normal. Quédense con lo normal
y cuando se encuentre con un paciente con un hematoma talámico, ya sabrán los síntomas que genera, ¿no? Les voy a decir otra cosa, pero yo creo que con eso, si no van a convulsionar. Ok. ¿Dudas, preguntas, quejas o algo así? Estamos súper en tiempo, 6:30. Bien, ¿dudas? Coroidea anterior. Coroidea anterior. Entonces, ¿qué quiero que se queden del tálamo? Que sepan dónde está, que limita las paredes laterales del tercero, que tiene 3 grupos de núcleos anteriores, los núcleos mediales y los núcleos laterales. Y pues la función de los núcleos, ¿no? Lateral posterior, ¿qué hace? Pulvinar, ¿qué hace? Esta imagen no la van a encontrar en ningún libro. O sea, no la busquen, no existe, ¿no? Pero pues creo que está más fácil verlo como si fuera un cubo, ¿no? Bueno, no sé, según yo sí. Pues me ha servido a mí al menos, ¿no? Entonces, para encontrarle como un poquito más de forma. Pero el tálamo no es un cubo, el tálamo es un óvalo. Y los núcleos están, pues en tercera dimensión, ¿no? Es fácil verlo así aplastado. Pero todo esto está aquí metido, ¿no? Sí tiene este orden, ¿eh? Pero está aquí metido. ¿Sale? Ok. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Hipotálamo? Sí. Desde un huevo gris, ¿no? Con colores, para que vean. Y lo revisas. Está cabrón. ¿De qué pasa? Falla de los núcleos basales en el movimiento fino. El hipotálamo es un triángulo por abajo. Es así, la neuroanatomía geométrica. Ok, la pinto, la dibuja y ya. Bueno, ustedes dibujen lo más a su derecha, ¿no? Yo creo que les voy a poner números mejor porque si no se va a ver. ¡11 núcleos! ¿Por qué, Dios mío?
explicar el dibujito. Miren, el tálamo es este ovoide, ya quedamos, ¿verdad? Y si hay un tálamo, abajo del tálamo literal está el hipotálamo. El hipotálamo está igual al lado del tercer ventrículo, abajito del tálamo, o sea, tálamo y abajito del tálamo al lado del tercer ventrículo están todo la confluencia de los núcleos hipotalámicos. Solo se dividen en dos grandes grupos: los núcleos talámicos mediales y los núcleos talámicos laterales. ¿De qué depende? Del fornix. ¿Qué es el fornix? El fornix es una estructura, aquí según yo en el puntito rosa es el fornix, que delimita los núcleos mediales al fornix y los núcleos laterales al fornix. Entonces, núcleos hipotalámicos mediales son mediales al fornix, núcleos hipotalámicos laterales, laterales al fornix. ¿Qué es el fornix? Es una sustancia blanca en forma de C, es parte del sistema límbico que conecta diferentes estructuras. Quédense solo con eso porque el límbico pues ya fue, pero bueno, si no les mando unas imágenes por ahí. Quédense que el fornix es una estructura que comunica diferentes, es como una carretera que comunica diferentes estructuras, comunica el tálamo con el hipotálamo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay núcleos que están mediales y hay núcleos que están laterales. Mediales, laterales. ¿Por qué un triángulo? Esto es como si fuera el tercer ventrículo. Entonces miren, el suelo del triángulo es el piso del tercer ventrículo. La columna es la lámina terminalis. Y la hipotenusa es el surco hipotalámico. Entonces, arriba del surco hipotalámico, tálamo. Abajo del surco hipotalámico, hipotálamo. El piso del hipotálamo es el piso del tercer ventrículo. La pared anterior del hipotálamo es la lámina terminalis. Acuérdense del giro para terminar este rollo. ¿Qué es la bolita? La bolita morada es el quiasma, simboliza el quiasma. Y la bolita de aquí atrás son los cuerpos mamilares. Acuérdense que el tercer ventrículo tiene recesos. Receso arriba del quiasma, receso supraquiasmático y receso arriba del tallo del hipófisis, receso infundibular. La hipófisis vendría estando aquí abajito. Entonces el chiste es que en todo este rollo van a estar los núcleos hipotalámicos. Misma función, misma dinámica que el tálamo, hay núcleos, hay funciones. Entonces, primero, de casualidad ya vieron hormonas. Ya. Okay. Núcleo preóptico. El primero de todos es el núcleo preóptico y que está adelante del nervio óptico, en este caso el quiasma. Por eso se le llama núcleo preóptico. Es el núcleo más anterior de los núcleos hipotalámicos. ¿Qué hace el núcleo preóptico? El núcleo preóptico tiene un núcleo, o sea, el núcleo tiene un núcleo que se llama el núcleo sexual dimorfo. Núcleo sexual dimorfo. El núcleo sexual dimorfo es el que tiene, el que secreta la GnRH. La GnRH, ¿te suena? ¿Sí? Ay, qué bueno. Hormona liberadora, hormona gonadotropo, GnRH, no GHRH. RH es release hormone, ¿ok? GN del gonadotropo, hormona liberadora de la hormona del gonadotropo, de la gonadotropina. La GnRH va a secretar a su vez la FSH y la LH. Y estas a su vez, testosterona y estrógenos. Entonces, el hipotálamo para mí es de las partes más importantes de todo el cuerpo humano, porque esta madre se encarga de secretar todas las hormonas. Sin hormonas, pues no hay vida, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere hacer endocrino? ¿Sí? Ah, es buena, está muy chida. Bueno, se me hace una especialidad interesante. Y hay mucha chamba para los endocrinólogos. Entonces, el núcleo preóptico secreta el núcleo sexual dimorfo que secreta la GnRH. Entonces, ¿cuál es el núcleo hipotalámico en relación con el gonadotropo? El preóptico. Ok. A su vez, el núcleo preóptico tiene una función parasimpática. Entonces, miren, dos palabras del sistema autónomo. Hay una función parasimpática y simpática. Entonces, el sistema, hagan de cuenta que el control del cuerpo se limita a dos cosas: hormonas y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, por él sobrevivimos.
el sistema simpático es, creo que yo les había dicho, ¿no? El sistema simpático es el que te hace huir. Si tiembla ahorita, taquicardia, midriasis, diaforesis, aumenta el gasto cardíaco, simpático. En cambio ahorita que están bien relajados, disfrutando la clase en una hora, es parasimpático. De tal manera que el sistema nervioso autónomo controla, pues, que sobrevivamos, ¿no? Y las hormonas también controlan la supervivencia, pero de manera más, ¿cómo decirlo? No tan teledirigida, no sé si me explico. O sea, las hormonas controlan, por ejemplo, la prolactina, la secreción de leche, la oxitocina, las contracciones uterinas, el gonadotropo, obviamente, la supervivencia de la especie, pero lo que controla la supervivencia en agudo, ¿cómo decirle en agudo? Sistema nervioso autónomo. Y en crónico, las hormonas. ¿Y adivinen quién controlamos? El hipotálamo. Ah, ¿ya vieron? Es que a mí me impresiona cómo es que esa cosita tan chiquita controle tanto. Y se subdivide como lo vamos a entender hoy. El núcleo preóptico es el núcleo sexual dimorfo, es el GNRH y tiene función parasimpática. Preóptico. 2. Paraventricular. Acá están los ventrículos laterales. Se le llama paraventricular porque está al lado de los ventrículos laterales. Entonces, el núcleo paraventricular se divide en una porción magnocelular y en una porción parvocelular. Prefijos: magno grande, parvo pequeño, parvovirus, virus pequeño. Magno grande. Ok. Magno celular, células grandes, parvocelular, células pequeñas. ¿Ven cómo está bien fácil? Porción magnocelular del núcleo paraventricular secreta a la oxitocina. ¿Sí? Oxitocina. La porción parvocelular del núcleo paraventricular secreta a la TRH y a la CRH. ¿Qué son esas cosas? Hormona liberadora. La primera, tirotropo, hormona tiroidea, ok. Y la segunda, corticotropo. Muy bien. El TRH se convierte en TSH y el TSH se convierte en T3, T4. El CRH se convierte en ACTH y ACTH se convierte en la hormona que, si no es así, literal no hay vida, cortisol. Cortisol, ¿sí? Entonces, miren, este núcleo está bien mamado porque secreta la oxitocina, que sin oxitocina pues no existirían los partos, ¿no? TRH, que acuérdense que la hormona tiroidea pues literal también controla todo el metabolismo del cuerpo humano, y la CRH que nos mantiene alertas y despiertos, ¿sí? Ok. Núcleo anterior. 3. El núcleo anterior, ¿qué hace? El núcleo anterior regula la temperatura y el sueño. Y también tiene una función parasimpática. Gracias al núcleo anterior, nuestra temperatura no está al borde y podemos dormir. Y aparte tiene una función parasimpática que hace que estés relajado, tranquilo, etc. Núcleo supraquiasmático. Este es el quiasma. Pues hay un núcleo justamente arriba del quiasma, se le llama supraquiasmático. Y el núcleo supraquiasmático tiene una función que es la siguiente: ritmo circadiano. Hagan de cuenta que el quiasma, como está arribita del quiasma, el quiasma le chismea al núcleo supraquiasmático con qué está viendo. Oye, güey, hay luz, despierta. Oye, güey, hay noche, duerme. Entonces, el núcleo supraquiasmático regula el ritmo circadiano. Y también secreta una hormona que se llama la somatostatina. ¿Alguien sabe qué hace la somatostatina? ¿Quién inhibe? Inhibe a la GH. Ahorita vamos a ver quién secreta el gonadotropo, ¿vale? El somatotropo, quise decir. Núcleo hacia el dorso y a la región medial. Fíjense que estos son los núcleos mediales: dorso medial, ventromedial. Núcleo dorsomedial. El núcleo dorsomedial también secreta TRH. Así que la TRH es secretada por el dorso medial y por la porción parvocelular del núcleo paraventricular. Ventromedial, este está divertido. El núcleo ventromedial. El núcleo ventromedial es el núcleo de la saciedad y de la paz. O sea, es el núcleo que te dice: ya, güey, ya no comas. Y si ya comiste y estás satisfecha y satisfecho, estás con paz.
Bueno, ya digo paz, o sea, es el núcleo que te da que estés pasivo, que estés tranquilita, tranquilito, ya comí, ya está chido, núcleo ventromedial. Gracias a esa madre, pues estamos chidos y bien, ¿no? Qué rico es comer, ya comiste, estás contenta, feliz. Núcleo arcuato o núcleo infundibular. Este está justamente arribita del tallo de la hipófisis, ¿ven? Se llama arcuato porque tiene forma de arco, o infundibular porque está en yuxtaposición con el infundíbulo pituitario. Ahora sí, GH, RH, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, gonadotropho. Entonces miren, estratégicamente al lado de la GH-RH está el núcleo supraquiasmático que secreta la somatostatina, está justo arribita. Entonces, pues, para no batallar, el supraquiasmático sabe cuándo inhibir al arcuato, ¿no? El arcuato libera la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Ok, la GH-RH, ¿qué libera? La hormona de crecimiento. ¿Y la hormona de crecimiento qué onda? El GF1. Eso, andan on fire. Posterior. El núcleo posterior hace lo mismo que el anterior, pero al revés. Entonces, el núcleo posterior también regula la temperatura y el sueño, pero en lugar de función parasimpática es función simpática. Es lo inverso. O sea, mientras el anterior hace que duermas, el posterior al contrario, despierta, ¿no? Ok. Y ya, esos son los núcleos mediales. Vámonos a los núcleos laterales. En los núcleos laterales, miren cómo se respeta el primero, el preóptico. El preóptico es grandote y está tanto medial como lateral. Entonces, la función del núcleo sexual dimorfo y la función parasimpática del preóptico se repite en ambos casos. Miren, es este que está aquí. Este se repite aquí y se repite acá. No hay pierde. Ahora, el supraquiasmático se repite aquí, se repite acá. Entonces, ¿qué núcleos hipotalámicos se repiten en la cara medial y lateral? El preóptico y el supraquiasmático. Ok, ahora hay un núcleo que está arriba del ojo. Como hay uno arriba del quiasma y uno arriba del ojo. Supraóptico. Núcleo supraóptico. El núcleo supraóptico secreta, nos falta una hormona, ¿no? Por ahí. Bien, ya tenemos al gonadotropho, ya tenemos a la oxitocina, al tirotropo, al corticotropo, al somatotropo. ¿Qué nos falta? Prolactina, ¿qué otra? Nos falta otra también. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué? La que hace que no te... La que hace que no orines. Sí, dijiste esa. La vasopresina o la hormona antipipí. La hormona antidiurética. La ADH. Muy bien, excelente. Supraóptico. Finalmente, me falta uno nada más que el 11 no me cupo, entonces pues acá, ¿no? Ok. 10. Los núcleos laterales, miren, están gigantes. Si tú lo ves como cuál es el núcleo más grande, así en volumen, son los núcleos laterales. El 10, ¿ya vieron? Es un triangulón. El núcleo lateral hace lo contrario del recto medial. Así como hay un núcleo que te dice, no, ya no comas, hay un núcleo que te dice, comen y beban, todos de él, y entonces está enojado. Tienes hambre, tienes sed, te enojas. Núcleo lateral. Ya comiste, estás feliz. Núcleo ventromedial. Entonces cuando estés así con tu novia, tu novio, no manches, estoy encabronado, tengo hambre, ya güey, relaja tu núcleo lateral. Échale la culpa al núcleo lateral. ¿Ok? El núcleo lateral tiene función simpática. Y ya, listo, se acabó la clase. Bueno. El 11. Ah, sí. A las 6:52, sí lo vamos a lograr. Núcleo mamilar. ¿Por qué se llama núcleo mamilar? Porque es como una chichi, la chichi del hipotálamo, y el núcleo mamilar tiene relación con el tracto mamilotalámico de Vicasir, y entonces el núcleo mamilar es el principal output del hipotálamo, o sea, el núcleo que comunica, el núcleo hipotalámico que comunica el hipotálamo con el tálamo es el núcleo mamilar. M de mamilar, M de memoria. Entonces, gracias a este núcleo tenemos
no es que gracias esté la memoria, pero comunica estructuras que tengan que ver con la memoria. Entonces se pueden hacer un buen de preguntitas así divertidas, ¿no? Entonces, miren, a manera de resumen, ¿quién delimita el hipotálamo hacia arriba? El surco hipotalámico. ¿Quién lo delimita hacia abajo? El piso del tercer ventrículo. ¿Quién lo delimita hacia anterior? Lámina terminal. Tampoco busquen esto en un libro, porque yo lo inventé. No, pero sí tiene esta forma, nada más que yo lo vi así, ¿no? Pues es que está padre así, ¿no? Está como de Loomis, ¿no? Ok, núcleos mediales, núcleos laterales. Entonces, hormonas, gonadotropo preóptico, tirotropo paraventricular y dorsomedial, corticotropo paraventricular, oxitocina paraventricular. Si en el examen no saben, pregunto una hormona y no saben, pues apuéstele a este güey, ¿no? Porque pueden atinar. Entonces, el núcleo 4, el somatotropo, la vasopresina, supraóptico. ¿Qué hormona me faltó? La prolactina, el lactotropo. El lactotropo, ¿qué? La prolactina existe, no es invento de los papás. El problema es, bueno, no es problema, no tiene un núcleo completo. No hay un núcleo que diga, aquí la prolactina no tiene un núcleo completo. Por eso no lo puse, pero sepan que existe, ¿no? Si no, las mamás pues no podrían lactar, ¿no? Entonces, ahí está. Muy bien. Hablemos de la temperatura del sueño. Entonces, si se lesiona el preóptico, el paciente va a tener hipogonadismo. Si se lesiona el paraventricular, probablemente el paciente no secrete oxitocina, tenga hipocortisolismo, tenga alteraciones de alguna tiroidea como hipotiroidismo. Si se lesiona el supraóptico, no hay hormona antidiurética, entonces el paciente dice los endócrinos se destapan, o sea, los pacientes empiezan a orinar sin control, se mueren de deshidratación. Entonces se llama diabetes insípida eso. Diabetes insípida, alteración del ADH por lesión del supraóptico. Ok, ya les va. Si se lesiona el núcleo anterior, el paciente va a tener hipertermia. Entonces, si se lesiona el anterior va a ser hipertermia, va a ser una hipertermia central. ¿Qué significa eso? O sea que la temperatura va a tener fiebre, pero no es por una otitis media, no es por una gastroenteritis, sino porque el centro regulador de la temperatura del papá está lesionado, el núcleo anterior del hipotálamo en este caso. Entonces ese paciente no es que tenga fiebre por una infección, sino que se lesiona el núcleo que controla la temperatura, entonces tiene fiebre de origen central. Van a escuchar eso muchas veces en el hospital, y entonces van a recordar esta clase y van a decir, claro, el núcleo anterior hipotalámico está lesionado. O sea, si es un paciente con fiebre y no le encuentran un cuadro infeccioso, aguas, no vaya a ser fiebre de origen central. ¿Qué se refiere? Ya lo saben. Alteración del núcleo anterior. Si se lesiona el anterior, hipertermia. Si se lesiona el posterior, hipotermia. Si se lesiona el núcleo anterior, el paciente va a tener insomnio. Si se lesiona el posterior, va a tener hipersomnia. O sea, duerme. Muy bien. Si se lesiona el ventromedial, que da saciedad, si se lesiona el núcleo de la saciedad, entonces no va a tener saciedad. Entonces el paciente, si no tiene saciedad, ¿qué onda? Sí, come, ¿no? Entonces se le llama hiperfagia. Si se lesiona el ventromedial, el paciente come y no tiene saciedad, no tiene llenadera, digamos. Ahora, si se lesiona el nodo lateral, el paciente no hay un núcleo hipotalámico, que le diga come y bebe. Entonces el paciente va a tener anorexia. ¿Ven cómo ya tiene un contexto clínico? De hecho, los medicamentos anorexigénicos, o sea, si es un gordito o gordita que quiere dejar de tragar y nada más no, hay medicamentos que hacen que se inhiban estos núcleos para que el paciente deje de comer o que tenga saciedad. Hay medicamentos pro-BM, o sea, medicamentos que estimulan el ventromedial para que el paciente coma un poquito y tenga saciedad. Finalmente, si se lesiona el ventromedial, el paciente no va a tener paz, se va a encabronar. Lesión del ventromedial, enojo. Si se lesiona, ¿dónde está el...? Si se lesiona el lateral, el paciente pues va a estar muy pasivo, ¿ven? ¿Cómo todo es a la inversa? Entonces en el examen aguas con el examen, porque les puedo preguntar, función de BM, y va a ser paz. Bueno, no va a poner paz, o sea, tranquilidad, calma, ¿no?
Si se lesiona, pues está encabronado. ¿Ya vieron? Pues una palabrita ya cambió. Ok. Ya les doy un trabalenguas, ¿ok? Parasimpático. Si la función es a favor de parasimpático, lo mimetiza como un mimo, ¿no? Entonces, si es a favor del parasimpático, es parasimpático mimético. Mimetiza la acción. Si es a favor del simpático, es simpático mimético. Por lo tanto, el núcleo preóptico y el núcleo anterior son parasimpático miméticos. El núcleo posterior y el núcleo lateral son simpático miméticos. Ahora, si es parasimpático mimético, va a ser simpático lítico. O sea, si mimetiza al parasimpático, no va a tener acción simpática, y eso se llama lítico. Entonces, sé que suena trabalenguas, pero analícelo y no es tan difícil. Parasimpático mimético, a favor de, va a ser simpático lítico. Ahora, el simpático mimético, ¿cómo va a ser? Parasimpático lítico. Parasimpático lítico. Ok, aguas porque paciente con lesión del núcleo preóptico, lesión. ¿Qué va a tener? Si tiene lesión, va a tener actividad simpático mimética o parasimpático mimética, o cómo diablos. Si tiene lesión, Simpático mimética. parasimpático lítica y simpático Mimética. ok. Paciente que te pregunto cuál es la función del núcleo posterior. Simpático, mimético, parasimpático, lítico. ¿Y ya? Entonces iba a dar hipófisis, pero ya son las 7 y prometí hasta las 7. ¿O lo damos así chinga? ¿No? Ok. Bueno, ya, pues dudas, preguntas, ¿no? ¿Todo chido? ¿Todo chido? A la siguiente semana vemos 10 clases seguidas. Gracias. Ya, sí, hipófisis, güey, de la vez.